Resumen capítulo 30 del libro El Libertador. Cristo ordena a 12 apóstoles. Tiempo después Jesús subió un monte y llamó a los que querían que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar. A la sombra de los árboles de la ladera en la montaña, muy cerca del mar de Galilea, Jesús llamó a los 12 para que fueran sus apóstoles, y allí les dio el sermón del monte. Durante su ministerio, le encantaba reunir a la gente a su alrededor bajo los cielos azules, en alguna ladera cubierta de hierba o en la playa a las orillas del lago. Allí podría redirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. Jesús estaba por dar el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo habría de ser su representante en la tierra. No tenían un santuario costoso, pero el Salvador condujo a sus discípulos a su lugar apartado favorito, y en la mente de ellos los incidentes sagrados de aquel día quedaron para siempre asociados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús llamó a sus discípulos para enviarlos a declarar al mundo lo que habían visto y oído de él. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban expuestos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que afrontar y su corazón amaba tiernamente a quienes había elegido. A solas sobre un monte pasó toda la noche en oración por ellos. Mientras ellos dormían al pie del monte, al romper el alba los llamó así, porque tenía algo importante que comunicarles. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente conectados con Jesús en su labor activo que los demás. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con él. Presenciaban sus milagros y oían sus palabras. El Salvador los amaba a todos, pero el espíritu de Juan era el más receptivo. Era el más joven de todos y le abría su corazón a Jesús con más confianza. Una confianza que es simple como la de un niño. Así llegó a estar en armonía con Cristo y por medio de él el Salvador comunicó a su pueblo sus enseñanzas espirituales más profundas. Felipe fue el primero a quien Jesús dirigió la directiva definida: ven y sígueme. Era un sincero buscador de la verdad, pero era lento para creer, como lo demuestra la manera en que anunció sobre Jesús a Natanael. Para Felipe, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando los 5,000 fueron alimentados, Felipe reveló otra vez su alta fe. Jesús preguntó: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad y apenó a Jesús. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, no aprovechó su oportunidad para presentarlos al Salvador, sino que fue y se lo dijo a Andrés. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, Natanael tenía la confianza de un niño, y su fe se aferraba en las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era un alumno de la escuela de Cristo y el divino Maestro soportó con paciencia de su incredulidad y lentitud para crecer. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro consagrado, que enseñaba con una seguridad que infundía convicción en los oyentes. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre a quien no habían llamado e insistió a estar entre ellos, Judas Iscariote, quien profesaba ser seguidor de Cristo. Se adelantó y solicitó un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Al unirse a los apóstoles, esperaba conseguir un cargo importante en el nuevo reino. Se veía como una persona importante, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y los discípulos lo recomendaron a Jesús porque, decían ellos, sería de mucha ayuda en su obra. El Salvador conoció los abismos del pecado en los cuales se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Si quisiera abrir su corazón a Cristo, aún Judas podría llegar a ser un ciudadano del reino de Dios. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos, pero él no quería ni tenía la intención de seguir la verdad y no quería renunciar a sus ideas con el fin de recibir sabiduría del cielo. Cuánta ternura tuvo el Salvador con aquel que había de traicionarlo. Jesús mostró a Judas cuán detestable es la codicia, pero no quiso confesar ni abandonar su injusticia. Él continuó practicando su deshonestidad. Lección tras lección cayó en los oídos de Judas sin que él le prestara atención. Judas acarició sus malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos oscuros y rencorosos hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús los llamó. Juan y su hermano eran llamados hijos del trueno. Cualquier desprecio o falta de respeto hacia Jesús los enfurecía. El discípulo amado tenía un mal temperamento, deseos de venganza y un espíritu de crítica. Pero día tras día contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y aprendió a llevar el yugo de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos y los precavía, pero Juan y los demás no lo abandonaron. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida.
Contemplando a Cristo, su carácter llegó a transformarse. Los apóstoles eran muy diferentes en sus hábitos y caracteres. Entre ellos estaba el cobrador de impuestos, Leví Mateo, y el celote fogoso, Simón, el generoso y impulsivo Pedro, el ruin Judas, Tomás, sincero aunque tímido y temeroso, Felipe, con sus inclinaciones a la duda, los ambiciosos hijos de Zebedeo, quienes daban su opinión con demasiada franqueza, y los demás apóstoles. Jesús unió a estos hombres, todos con tendencias malas y cultivadas, pero en Cristo ellos aprenderían a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Cristo es el gran centro, y cuanto más se acercasen al centro, tanto más se acercarían el uno al otro. Jesús reunió a pequeño grupo en derredor suyo, arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Cristo no elige a los ángeles que nunca cayeron para que lo representen entre nosotros, sino a seres humanos que tienen la misma naturaleza que aquellos a quienes trata de salvar. Cristo mismo se revistió de humanidad. Se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. Una situación similar sucede con los siervos y los mensajeros de Dios. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por fe y, cooperando con lo divino, el poder humano se hace eficiente para el bien. Debemos ser el canal de comunicación con la humanidad y cuando nos entregamos a Cristo, los ángeles se regocijan de poder hablar a través de nuestras voces para revelar el amor de Dios. Y este fue el resumen del capítulo 30 del libro El Libertador. No olviden compartir este video con sus compañeros de clase o con otras personas que necesitan el resumen. Nos vemos la próxima.